¿Estás tú listo para irte con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia? Serás parte de ese grupo que escucharemos la trompeta cuando suene. En este video te voy a mostrar lo que la Biblia dice acerca de cómo estar listo para ese día. Los requisitos para participar del rapto de la iglesia. También te voy a mostrar 3 grupos que tristemente se perderán el arrebatamiento y se quedarán aquí en la tierra con el anticristo. Este video estará sumamente interesante, pero antes de comenzar, quiero animarte y pedirte humildemente que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y active la campana de notificaciones para que te puedan llegar los videos que estamos subiendo diariamente para responder todas las preguntas bíblicas y que aquí, con la ayuda del Señor, estaremos respondiendo para edificar y fortalecer tu fe. Bienvenidos, amados hermanos. Ya comenzamos. La gran mayoría de los cristianos creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina sólidamente sustentada en la Biblia enseña que Jesús vendrá en las nubes para llevar a su iglesia al cielo, para que sea guardada del juicio que vendrá sobre la tierra en los días del anticristo. Y dice la palabra del Señor en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, esto será antes que comiencen los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Hace unos meses hice un video donde explico con detalles de la venida de Cristo y le demuestro bíblicamente que el tiempo de la venida de Cristo es cuando antes de que se manifieste el anticristo. Aquí arriba te dejo el video para que lo veas apenas termine este, porque estoy seguro que te va a bendecir muchísimo. En el momento exacto que esto ocurra, y es seguro que esto va a acontecer, y sorprendentemente no todos los que dicen ser cristianos se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Esto debe ser un llamado de alerta para muchos. De hecho, al estudiar este tema, realicé una lista de 3 grupos principales de personas que se quedarán tristemente en el rapto según la Biblia. El primer grupo de personas que no participará del arrebatamiento son obviamente los incrédulos. Aquellas personas que no recibieron a Jesús en sus corazones. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis que en la nueva Jerusalén celestial no entrará ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Ninguna persona que rechace a Cristo puede heredar la vida eterna, ni la salvación, ni mucho menos gozar de la presencia de Dios, porque esas personas obviamente están en pecado. Por muy justa que la persona se sienta o haga muchas obras de caridad, la Biblia enseña en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el mismo libro, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y aún están destituidos de la gloria de Dios. Y es por esto que la única manera de tener garantía de participar del arrebatamiento de la iglesia es aceptar a Cristo en el corazón y renacer de nuevo. Aún así, lamentablemente hay personas que endurecen sus corazones y rechazan la salvación. Por esto, el apóstol Pablo dijo en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para aquellos que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto significa que se quedarán en la tierra recibiendo el juicio de Dios por haber rechazado a Cristo, su amor y su verdad, y por lo tanto recibirán un espíritu de engaño para creer toda mentira del anticristo y entonces ser condenados eternamente. Si alguien está viendo este video
y aún no ha tomado la decisión de ser cristiano y hacer que Jesús sea su Señor, por favor no lo posponga más. No endurezca su corazón. Acepte a Jesús hoy para recibir la salvación y la vida eterna. Porque rechazar a Jesús es rechazar su perdón y participar de la condenación eterna en el juicio eterno. El segundo grupo que se quedará lamentablemente en la tribulación es aquel tipo de personas religiosas. Aquellos que se creen que son salvos, pero no lo son. Más son personas religiosas con conocimiento, pero sin experiencia con Cristo. ¿Recuerda usted un hombre en la Biblia llamado Nicodemo, que tenía mucho conocimiento de la ley? E incluso era maestro. Pero Jesús lo confrontó y le dijo, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amados hermanos, lamentablemente hay millones de personas que creen que conocen a Dios, pero que no han renacido de nuevo. Entre esas personas se encuentran aquellos pertenecientes a sectas como el budismo, el mormonismo y hasta grupos que se consideran cristianos, pero que llevan a sus seguidores hacia la perdición enseñándoles doctrina falsa, como por ejemplo que Jesús no es divino, o que el Espíritu Santo no es real, o que se debe pedir a María o a los ídolos. Y las personas que creen en esta doctrina están lamentablemente en pecado, por lo tanto no han recibido la luz del Evangelio para poder ser salvos. Estas religiones no son más que sinagogas de Satanás, que alejan a las personas buenas y sinceras de la salvación. Y atención, soy consciente de que quizás Dios en su misericordia pueda tener personas allí dentro de esta secta a las cuales se le haya abierto los ojos espirituales y hayan visto la verdad y que por lo tanto se apartaron a tiempo y se han salvado. Como dije en uno de nuestros videos, no se trata de tanto del nombre de la iglesia, sino de decir si la persona ha renacido y vive conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, me parece muy llamativo que cuando Jesús habla a su pueblo, aquel que se encuentra dentro de la gran ramera, y les dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que si hay alguien viendo este video y ha visto la luz de la verdad, pero aún permanece en una secta, salga de ese lugar para que usted no sea participante de los pecados de esa falsa religión. Y el tercer grupo de personas que se quedará en el rapto, y este es el más llamativo, es el de aquellos creyentes que se enfriaron en su vida espiritual y se alejaron de Dios. La Biblia advierte mucho sobre esto en el Nuevo Testamento, acerca de la necesidad de estar fervientemente en el Espíritu y no enfriarnos, porque existe un peligro de dejar de buscar a Dios y por lo tanto perder su fuego en nuestros corazones. Yo conozco creyentes que aman a Dios y hasta un día tuvieron ministerio, pero hoy, a causa del afán, se han alejado de Dios. Si está viviendo en esta tibieza, sin congregarse, o en frialdad espiritual, sin leer la Biblia, sin orar, y sobre todo sin obedecer a Dios, es mejor que busques al Señor y puedas comenzar a caminar en Él. Vemos cómo el Señor Jesús le habla a la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero tú cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escucha bien esto, como le dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas.
En pocas palabras, el Señor le dice al que no es frío ni caliente que arregle su vida espiritual, porque si no te vomitaré de mi boca. Así lo dijo el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Cuando alguien se comienza a enfriar, amado hermano, cuando alguien se enfría en su vida espiritual, la lejanía con Dios hace que se pierda la fuerza para vencer el pecado. Y por lo tanto, poco a poco comienza a contaminarse con el pecado. Y el Espíritu Santo les llama al arrepentimiento, pero ellos están tan enfocados en ellos mismos que desprecian su voz, hasta que el corazón se va endureciendo poco a poco. Y hay muchos que tristemente hasta han cedido al pecado y sus ropas espirituales están manchadas, viendo películas con desnudismo, rompiendo los límites morales que una vez tuvieron, enemistándose con otras personas y otros muchos pecados que ensucian sus ropas espirituales. Y todo ha venido porque se alejaron de Dios, dejaron de tener comunión con Cristo. Pero la Biblia dice que Jesús viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi amado hermano, no importa cuánto conocimiento alguien tenga de la Biblia, o si un día sirvió a Dios, no importa. Si esa persona se ha alejado del Señor hoy y ha dejado que su vida espiritual se enfríe, esta persona está en un grave peligro de no escuchar, no oír, y por lo tanto no participará en la trompeta cuando suene en el día del arrebatamiento de la iglesia. Y es por esto que el propósito de este video es hacer un llamado de alerta, de despertar al pueblo de Dios, que busquemos a Dios, nos enfoquemos en buscarlo, ahora que hay tiempo, y que despertemos de nuestro sueño espiritual. Permítame decirle que quiénes son los que se van con Cristo. Y estos son los 3 requisitos para ser parte del arrebatamiento. En primer lugar, hay que haber nacido de nuevo, obviamente aceptando a Jesús en su corazón. El segundo requisito, es necesario vivir en santidad. Esto significa consagrado para Dios, despojándonos del pecado. Y cada vez que fallemos delante del Señor, salir corriendo y refugiarnos rápidamente en la sangre del Cordero. ¿Para qué? Según la Biblia, estemos en paz con Dios. El apóstol Pedro afirmó en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. En ese momento los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos ardiendo serán destruidos junto con la tierra y las obras que en ella existen, que serán consumidas por el fuego, puesto que todas estas cosas están destinadas para ser destruidas. ¿Cómo debemos entonces vivir de manera santa y piadosa, anticipándonos y apresurándonos a la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán destruidos y los elementos siendo quemados se fundirán? Sin embargo, nosotros, según su promesa, esperamos cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Por lo tanto, amados hermanos, mientras esperamos estas cosas, esforcémonos diligentemente para ser encontrados por Él sin mancha e irreprensible, viviendo en paz. Es importante notar que esta enseñanza no se dirige a los no creyentes. No. Se está dirigiendo a los cristianos y hermanos en la fe, porque Pedro sabe que existe el peligro de que nos enfriemos y ensuciemos nuestras vestiduras espirituales. Por lo tanto, nos exhorta a examinarnos y evaluar nuestra vida espiritual, para luego poder refugiarnos en la sangre del Cordero. Por supuesto, todos cometemos errores y fallamos, pero siempre que mantengamos comunión con el Espíritu Santo, encontraremos gracia, perdón y purificación para ser lavados y ser considerados aceptables ante el Señor. En tercer lugar, es crucial mantenernos alerta y preservarnos en la oración, ya que esto nos ayudará a vivir en santidad para Dios. Jesús instruyó a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Vigilad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil. En la parábola de las 10 vírgenes, vemos que las que lograron entrar a las bodas fueron aquellas que tenían suficiente aceite en sus lámparas. Este aceite, querido hermano, simboliza la unción del Espíritu Santo. Esta unción se obtiene a través de la oración y la comunión con el Señor. Por lo tanto, debemos permanecer alerta en oración, ya que esto nos ayuda a estar atentos, escuchando la voz del esposo y sobre todo vivir de acuerdo a su voluntad. En realidad el rapto es un regalo, es un premio, una recompensa para aquellos creyentes que se han mantenido fieles a Dios y lo han buscado de todo corazón. Por lo tanto, mi amado hermano, concluyo este mensaje animándoles con la palabra de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, que dice así: así que no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Además, el Señor Jesús dijo: por lo tanto, velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todo lo que está por suceder y podáis mantenerte en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, pueblo de Dios, no es momento de tomar el Evangelio a la ligera, sino de santificarnos para Él y buscar de todo corazón. Es el momento de pedirle que encienda en nosotros una pasión ardiente, pasión por su presencia, y que nos ayude a estar preparados para ese glorioso día en el que seremos transformados en un instante. Oro al Señor para que ustedes y yo juntos podamos escuchar el sonido de la trompeta cuando resuene y experimentar ese hermoso día en la cual veremos cara a cara al Señor Jesús. Pero ya finalizando, esto ha sido todo por el video de hoy. Y me gustaría muchísimo que me dejes tu comentario abajo. Déjame saber si te bendijo esta palabra. Pero ¿saben qué? Creo que en este video deja una pregunta sin respuesta. Y es la pregunta de qué pasará con los cristianos tibios que se queden en el rapto. ¿Habrá salvación para ellos? ¿O será que la salvación será solo para los judíos? Muy interesante. Si te interesa, déjamelo saber en la tabla de comentarios. Si te gustaría que hagamos un video sobre este tema, te pido que nos dé un fuerte like. Quizás pudiéramos llegar a muchas personas que no conocen esta verdad sobre Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Nos vemos en el siguiente video. Mañana, si Cristo no ha venido a buscar a su iglesia o si no hemos partido con el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde muchísimo en el nombre de Jesús.